Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ivana Orejuela. Vengo de la Subdirección General de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático, de la Oficina Española de Cambio Climático, del Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio Ambiente. Antes de empezar, quiero dar las gracias a los organizadores por habernos invitado a participar en este taller, del que estoy segura que me voy a llevar muchas ideas interesantes para trabajar en el sector del transporte dentro del Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático. Yo, además, tengo formación, soy ingeniera de caminos y antes de incorporarme a la Administración he trabajado en proyectos de carretera durante casi 10 años, así que espero aprovechar aún más este taller. Aunque esta presentación se centra sobre todo en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, quería hablar un poquito al principio sobre por qué es importante la adaptación, dar unas pinceladas sobre la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático, luego pasaremos propiamente al Plan Nacional, al PNAC, y nombrar nuestra plataforma web, Adapteca, y el visor web de escenarios que está recogido en Adapteca, y por último, hablarles un poquito sobre los planes PIMAdapta, que son ayudas de la Fundación Biodiversidad para proyectos de adaptación. Dice el IPCC en su quinto informe de evaluación que el calentamiento del sistema climático es inequívoco con una clara influencia humana y que muchos aspectos del cambio climático y los impactos asociados continuarán durante siglos, incluso si se detienen totalmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, además de políticas de mitigación para conseguir reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero y reducir los riesgos, también es muy importante complementarlo con la adaptación para minimizar estos riesgos e impactos. No obstante, ninguna de las dos son suficientes por sí mismas. El riesgo de los impactos que están relacionados tanto con el clima como con los procesos socioeconómicos, pero especialmente con el clima, pues resultan de los peligros asociados, incluyendo tanto eventos extremos como cambios que se están produciendo en las frecuencias. Todo unido con la vulnerabilidad y con la exposición de los sistemas humanos y naturales. Los cambios, tanto en el sistema climático como en los procesos socioeconómicos, incluidos actividades de adaptación y mitigación o cambios en forma de gobernanza y las diferentes opciones de desarrollo socioeconómico son los que determinan finalmente los peligros, la exposición y la vulnerabilidad tanto de la sociedad como del medio ambiente. El reto, por tanto, es garantizar esta resiliencia a largo plazo de los sistemas naturales y también de los sistemas económicos. ¿Cómo se logra este reto? Pues creemos que los planes de adaptación tienen que seguir estas fases. En un primer lugar, realizar una observación de las variables climáticas y no climáticas, evaluar los impactos climáticos, la vulnerabilidad, conociendo, por supuesto, la exposición, realizar una planificación adecuada de las medidas de adaptación que se van a llevar a cabo, ejecutarlas y también realizar un seguimiento de las mismas y evaluar cuál es el resultado de estas medidas. Antes de entrar en el PNAC, comentar un poquito la estrategia europea. En el año 2013, la Comisión publicó una serie de paquetes de medidas entre las que se encontraba una estrategia europea de adaptación al cambio climático. Esta estrategia tiene tres objetivos principales: promover las acciones en los Estados miembros, fomentando la estrategia de adaptación en los mismos. De hecho, se pretendía que para el año 2017 en todos los países ya hubiera planes de adaptación. España ya tenía el suyo cuando la estrategia europea se publicó. Un segundo objetivo de ampliación y difusión del conocimiento sobre adaptación para facilitar la toma de decisiones a través de la divulgación y de la sensibilización, como por ejemplo a través de la plataforma Climate Adapt. Y también un tercer objetivo, promocionando la adaptación en sectores vulnerables, fomentando esa transversalidad de las medidas de adaptación a través de políticas agrícolas, pesqueras y de cohesión. En España, la Estrategia Española de Adaptación al Cambio Climático es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que conocemos así como PNAC. En el año 2005 se publicó el informe final del proyecto ECE, el proyecto sobre los efectos del cambio climático en España, promovido desde la Oficina Española de Cambio Climático. En este proyecto se identificaban, entre otros, una serie de riesgos naturales de origen climático, una serie de recomendaciones para las políticas de cambio climático atendiendo a estos riesgos y también se identificaban las principales líneas de investigación y de datos para la detección del cambio climático.
Este documento fue la base que sirvió para la elaboración y aprobación en el año 2006 del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. El desarrollo del plan se lleva a cabo a través de los programas de trabajo. Actualmente estamos en el tercer programa de trabajo y todos los resultados y la evaluación se recogen en los informes de seguimiento. En estos momentos se está elaborando el cuarto informe de seguimiento que espera que salga publicado este año. El Plan Nacional de Adaptación, por tanto, es el marco para la integración coherente y coordinada de las iniciativas de adaptación al cambio climático en España. Y tiene principalmente estos objetivos que podéis ver aquí. Integrar la adaptación al cambio climático en la planificación y en la gestión de los distintos sectores socioeconómicos y de los sistemas ecológicos. Establecer un proceso continuo y acumulativo de generación de conocimientos y fortalecimiento de las capacidades para aplicar estos conocimientos. Proporcionar una asistencia administrativa a las organizaciones interesadas, entidades públicas y privadas, para evaluar los impactos del cambio climático en cada una de las áreas de interés. Promover procesos de participación que conduzcan a la definición de las mejores opciones de adaptación y dar cumplimiento y desarrollar en España los compromisos adquiridos en el contexto internacional. En este sentido, en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático nos comprometimos a la elaboración de esta estrategia. Como hemos visto, durante el periodo de ejecución del PENAC se han realizado 3 informes de seguimiento. El primer informe corresponde a la evaluación del primer programa de trabajo. Durante la realización del segundo programa de trabajo se realizaron 2 informes, uno que recogía todas las actividades que se habían realizado hasta la mitad del programa y un tercer informe en el que se recogía todo el trabajo realizado. El cuarto informe de seguimiento comprenderá hasta la evaluación del tercer programa de trabajo hasta el año 2017 y servirá de base para elaborar la estrategia de 2018 a 2020. El tercer programa de trabajo plantea como elemento central del mismo una buena gobernanza para avanzar así hacia el objetivo último del PENAC, que es la integración de la adaptación en todos aquellos sectores, sistemas, recursos y territorios vulnerables al cambio climático. El alcance del mismo se ha hecho coincidir con el de la estrategia europea, es hasta el año 2020. Como se ha comentado, el elemento central de este programa es una buena gobernanza, debido también al trabajo complejo de la adaptación al cambio climático en nuestro país, en cuyo ámbito además influyen tanto la dimensión pública, privada, distintas competencias, responsabilidades, necesidades de coordinación a todos los niveles y donde interactúan muchos agentes y sectores. Desde la aprobación del PENAC se han establecido distintos tipos de estructuras e instrumentos que contribuyen a fortalecer las acciones de gobernanza entre ellos. Destacan el GETIA, el Grupo de Trabajos de Impacto y de Adaptación, que se fue creado en el marco de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, que reúne unidades técnicas de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, con el objetivo de coordinar e integrar las diferentes estrategias y planes de adaptación. Nos reunimos cada año y, por otra parte, la plataforma Adapteca, que tiene como objetivo facilitar el intercambio y la consulta de información y promover la comunicación y el trabajo conjunto entre los principales agentes públicos privados que desarrollan actividades en este ámbito. Ambas estructuras van a jugar un papel muy importante en la gobernanza del tercer programa del trabajo, la primera como órgano de coordinación administrativa y la segunda como instrumento de apoyo a esta coordinación, herramienta de difusión y comunicación de los resultados del PENAC y elemento de dinamización de agentes para catalizar la acción de adaptación. Las prioridades establecidas hasta ahora en los anteriores programas se mantienen, así como la estructura en 4 ejes y sobre 2 pilares, que veremos un poquito más adelante, y además incorporan líneas específicas, como son la vertiente privada y empresarial y el nivel local y el ámbito urbano de la adaptación. Esta es la estructura del tercer programa de trabajo, que coincide básicamente con la del segundo programa. El primer eje es el eje de generación de conocimiento en materia de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. Este eje es en realidad el núcleo del tercer programa de trabajo y proporciona continuidad a las iniciativas y a los proyectos que ya se venían realizando en los anteriores programas. Los ámbitos de trabajo en los que se estructura este eje incluye la generación de escenarios de cambio climático regionalizados, que recogen estos sectores, sistemas y recursos, estos 13 sectores entre los que podéis ver el transporte, la infraestructura estaría incluida dentro de ellos, y estos 6 territorios geográficos.
También recoge la evaluación de costes y beneficios de la adaptación y la contribución de la adaptación al cambio climático a la reducción del riesgo de desastres asociados a extremos climáticos. Específicamente, en el sector transporte, previamente a la realización del tercer programa de trabajo, y dado que este sector no era uno de los sectores prioritarios en su momento, o priorizados en su momento por el segundo programa de trabajo, se desarrollaron una serie de acciones para integrar la dimensión de los impactos y de la adaptación al cambio climático en la fase de planificación de las infraestructuras del transporte que se materializaron en el documento la consideración del cambio climático y la evaluación ambiental de planes y programas, aplicación al caso de planes y programas de infraestructuras del transporte que desarrolló el CEDEX. Y posteriormente, bajo la coordinación también del CEDEX, se desarrolló la iniciativa conjunta con el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio Ambiente para llevar a cabo un análisis sobre las necesidades de adaptación al cambio climático en las infraestructuras de transporte en España, con el resultado de este informe, el de necesidades de adaptación al cambio climático de la red troncal de infraestructuras de transporte en España, que presentará después de la pausa Alberto Conte. Cabe destacar también que en la actualidad se está desarrollando la iniciativa PIMAdapta, que comentaba al principio en el contenido, que pretende promover la integración de la adaptación al cambio climático en las estrategias empresariales del sector privado, incluidos entre ellos el transporte. Estos dos trabajos realizados por el CEDEX ofrecieron la base para la elaboración del tercer programa de trabajo. En el tercer programa se recogen una serie de ámbitos de trabajo y de líneas de actividad para este sector transporte y específicamente dentro de los que afectan directamente a la infraestructura podemos destacar estos 4. El desarrollo de proyectos de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en aquellas infraestructuras especialmente vulnerables al cambio climático, incluyendo también el análisis de costes y los beneficios de la adaptación de los impactos y la adaptación. La revisión de las normas técnicas, de recomendaciones de diseño, estándares, protocolos de prevención, mantenimiento, vigilancia, etcétera, en cada modo de transporte. Desarrollo de líneas de investigación también para descubrir nuevos materiales de construcción y nuevas componentes que hagan las infraestructuras más resilientes al cambio climático. Revisión de las recomendaciones y prácticas relativas a la restauración paisajística y restauración vegetal, que también es importante en las infraestructuras de carreteras, e indicadores de cambio climático en el sector. El segundo eje, por su parte, corresponde a la integración normativa. En este sentido, la Estrategia Europea de Adaptación, que contempla la revisión de los marcos de las normativas nacionales, afecta directamente a las normativas nacional y regional. También se atenderá asimismo a las nuevas normas y revisiones estatales que se llevan a cabo en todos los sectores que contempla el PENAC para promover la integración de la adaptación en las mismas. Y aunque el PENAC se centra en el ámbito nacional, también promueve que las comunidades autónomas hagan lo propio en el ámbito de sus normativas autonómicas. Como sabéis, por ejemplo, la Ley 21/2013 de evaluación ambiental ya recogía por primera vez la consideración del cambio climático en las evaluaciones de impacto. Ahora, de hecho, se está revisando y esperamos que aún se recoja con mayor intensidad y mayor precisión. El tercer eje de este programa de trabajo es el de movilización de actores. Su objetivo es dar cumplimiento a los apartados del PENAC relativos tanto a participación, comunicación, concienciación, formación, que son elementos claves para la gobernanza. Complementariamente se incorporan también acciones de investigación social para hacer un seguimiento de las percepciones que tiene la sociedad española frente a los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático. El cuarto eje, señales, evidencias e indicadores de impacto, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, busca la creación de un sistema de indicadores que considere las señales, evidencias y descriptores de los impactos y la adaptación al cambio climático, facilitar el seguimiento y evolución del PENAC y permitir orientar los sucesivos desarrollos del mismo. Estos serían los pilares sobre los que se sustenta el programa, el de coordinación administrativa. Fundamental igualmente para una buena gobernanza, esta palabra que está ahora tan de moda, pero que es tan importante en el caso de la adaptación. Busca garantizar la complementariedad y el uso eficiente de los recursos, que no haya duplicidades entre el PENAC y el resto de las estrategias regionales. Por ello, requiere de este grupo de trabajo de impacto y de adaptación en el que se realiza la coordinación de estas estrategias. Y el segundo pilar es el del refuerzo de la I+D+I. Los instrumentos normativos y de financiación
tanto a nivel europeo como nacional, son el programa Horizonte 2020, dentro del que está el proyecto Clarity, también la Ley 14/2011 de la Ciencia, Tecnología y la Innovación, la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología o el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación. Y también otros instrumentos como son estas ayudas, como pueden ser estas ayudas del PIMADAP. Bueno, estos son algunos de los resultados de los proyectos que se han realizado en el PENAC hasta ahora. De Adapteca ya hemos hablado un poquito. Solamente recordaros que esta web pues, tiene como objeto facilitar la coordinación y la transferencia de información, el conocimiento y las experiencias en materia de adaptación entre todos los agentes implicados. En Adapteca, además, tenemos el visor de escenarios de cambio climático, que facilita pues, la consulta de proyecciones regionalizadas de cambio climático para España a lo largo de todo el siglo XXI, que han sido realizadas por la Agencia Estatal de Meteorología. La aplicación permite realizar consultas sobre proyecciones de precipitación, temperaturas máximas, mínimas, número de días cálidos, número de noches cálidas, etcétera. Y también permite generar productos gráficos para el área territorial escogida. Actualmente se está realizando un proyecto de actualización que estará finalizado muy pronto y en el que se amplía el conjunto de índices climáticos que pueden ser consultados. Por último, quería hablaros un poquito de estas ayudas, muy brevemente. Estas ayudas que la Fundación Biodiversidad ofrece a través de la Oficina Española de Cambio Climático se realizan en régimen de concurrencia competitiva para la realización de proyectos en materia de adaptación al cambio climático. Los beneficiarios, por supuesto, tienen que cumplir una serie de requisitos que están más detallados en la convocatoria y que, bueno, tal vez a alguno de vosotros os resulte interesante para vuestros propios proyectos. Estas ayudas, han tenido hasta ahora 2 convocatorias. La primera de ellas del 2016, de la que resultaron beneficiados 68 proyectos que se están ejecutando ahora mismo y finalizarán para este verano. Y la del 2017, que el plazo de finalización de las solicitudes terminó el 31 de enero de 2017 y ahora mismo se está realizando la evaluación de los proyectos. Los proyectos tienen que estar dentro de una serie de líneas de actuación y quedar dentro de los sectores, sistemas y recursos y de los territorios geográficos que hemos visto antes que recoge el PENAC en el primer de los ejes, entre el que está el transporte y también la edificación y la construcción. Y estos serían 2 ejemplos dentro del área del transporte de los proyectos que se están realizando ahora mismo dentro de estas ayudas PIMADAPTA. Uno que está siendo desarrollado por el CSIC, de información regional sobre cambio climático y las inundaciones para adaptación del diseño y análisis de seguridad de infraestructuras sensibles, y otro proyecto que está desarrollando el CEDEX como continuación de este anterior informe que comenté y que expondrá ahora después de la pausa Albert Conté, de identificación de las secciones de la red troncal española de infraestructura del transporte potencialmente más expuestas a los efectos del cambio climático. Y nada, eso es todo. Les dejo mi correo por si quieren hacer alguna consulta a la oficina y muchas gracias.